Mi nombre es Carlos Castellanos, estudiante de la sección IAG 4402 del turno fin de semana. Vamos a hablar ahora sobre la mecanización agrícola. La labranza primaria. La labranza primaria es aquella destinada a abrir por primera vez el suelo para realizar las labores de agricultura. Estas operaciones se hacen a una profundidad de 8 a 10 pulgadas, dependiendo principalmente de la textura del suelo. La labranza primaria facilita el drenaje del suelo y mejora la capacidad de retención del agua y del aire. La labranza primaria debe hacerse por lo menos un mes antes de realizar la siembra con el fin de permitir la descomposición de los residuos de cosecha. Dentro de los implementos de la labranza primaria tenemos el cincel, subsoladores, arados de disco, vertederas, fresadoras y rotovator. El arado de cincel. El arado de cincel consta de una determinada cantidad de arcos de acero separados generalmente a 35 centímetros uno de otro, y sus extremos inferiores se les coloca una púa de acero endurecido. Este implemento opera a una profundidad entre 18 y 25 centímetros a una velocidad relativamente alta para que la vibración de los arcos ayude a descompactar el suelo sin invertir la superficie. Dentro de sus características tenemos arar en terrenos duros a gran velocidad, destruye las capas compactas permitiendo la penetración de aire y agua y se logra mayor crecimiento de raíces, menor requerimiento de potencia que implementos similares. Tenemos ahora el subsolador. El subsolador opera por debajo de la capa arable, sin voltear el suelo, especialmente para lograr su descompactación y facilitar la aireación, la infiltración del agua y la penetración de las raíces. Tenemos ahora el arado de discos. El arado de disco es un arado de corte y volteo, un arado de corte y volteo. Este arado se caracteriza porque funciona en base a su peso y es aconsejable para terrenos donde existen raíces de árboles, piedras, abundante vegetación, terrenos rocosos y duros. Sufre menos daños que otros arados debido a que tiene la capacidad de rodar sobre obstáculos. El inconveniente de este arado es que deja entre disco y disco pequeñas secciones sin trabajar. Tenemos ahora el arado de vertedera. El arado de vertedera voltea el suelo para formar un canal, para que entre más aire y circule más fácilmente el agua, lluvia y penetre hasta capas más profundas. Tenemos ahora la fresadora. La fresadora, llamado rotocultor, realiza tareas de desmenuzado del suelo para dejarlo esponjoso y pulverizado de una manera uniforme. Facilita el mantenimiento y la aireación de los terrenos para su posterior cultivo. Opera a máximo 25 centímetros de profundidad del suelo para ofrecer un extracto estructurado idóneo para cultivar. Tenemos ahora el rotavator. Este es un equipo de enganche al tractor para la remoción, picado e incorporación de restos de cosecha o rastrojos al suelo. Se utiliza para la preparación acelerada del terreno y es un elemento combinado y diseñado para reducir el trabajo en la descompactación, subsolado y control de malezas. Pasamos ahora a la labranza secundaria. La labranza secundaria incluye a todas las operaciones después del arado, como el refinamiento y nivelación del suelo para la siembra, y después de la siembra para el control de malezas. Tenemos las rastras. Las rastras son equipos agrícolas diseñados para desmenuzar las partes o porciones de tierra que han sido removidas por el arado. Tenemos el surcador, que este es usado para, como su nombre lo indica, para hacer surcos para plantaciones, por ejemplo, de tabaco, papa, entre otros vegetales.
Puede ser totalmente ajustado para obtener el perfecto perfil de surcado y mantener el flujo del terreno. El surcador puede ser usado también para acollar los cultivos sembrados en hileras. Dentro de sus características tenemos que el surcador ofrece una buena adaptabilidad y permite fácil ajuste de espacios de surcos, así como su altura, filas y ángulos. Puede ser acoplado con tractores de diferentes potencias y este surcador se caracteriza por su fácil movimiento, tamaño y precisión de proceso. Puede romper, pulverizar y surcar en un solo paso. Tenemos ahora los beneficios de la labranza mínima y tres formas de realizarla. La labranza mínima, también conocida como mínimo movimiento del suelo, esta práctica consiste en intervenir lo menos posible el terreno al momento de cultivarlo para no inferir en los procesos naturales que allí se desarrollan. Los principales beneficios de la labranza mínima del suelo es que protege la humedad del suelo debido al aumento de la filtración y a la baja de evaporación. Regula su temperatura y contribuye al control de los extremos de calor y radiación, mejorando el microclima del suelo. Protege la estructura del suelo, no interrumpe los drenajes naturales, controla la erosión del suelo, aumenta su fertilidad disminuyendo la tasa de descomposición de la materia orgánica y por tanto la pérdida de carbono. Estimula la actividad biológica del suelo, permite el ahorro en un 20% en mano de obra y ahorro de combustible y costos de maquinaria pesada. Las tres formas de hacer la labranza mínima, tenemos la labranza cero o siembra directa. Esta permite el desarrollo de cultivos sin preparación mecánica o alteración del terreno desde el cultivo anterior. El sistema de siembra directa afloja el suelo en un área estrecha y poco profunda, inmediatamente alrededor de la zona de la semilla. Tenemos la labranza mínima en surcos o continua. En esta se remueven los surcos de 20 a 30 centímetros de ancho, que serán ocupados por cultivos, dejando el suelo entre surcos sin remover. La separación de la tierra dentro de los surcos se hace a una profundidad de 15 a 30 centímetros según el tipo de suelo y la clase de cultivo. Tenemos ahora la labranza mínima puntual o sitio a sitio. El suelo se prepara alrededor de la postura de la siembra, efectuando una remoción de forma circular a unos 20 o 25 centímetros alrededor de la postura, sin dejar espacio. Se recomienda en cultivos de distanciamiento largo como sandía, yuca, tomate, entre otros. Tenemos ahora el multiarado. El multiarado constituye un nuevo concepto de la labranza. Es implementado versátil, pues puede realizar labores de preparación de suelo y cultivo tales como rotura, cruce, surcado, subsolado, cultivo de deshierve, cultivo con aporque, cultivo y fertilización, entre otros, sustituyendo a varios implementos de labranza y cultivo. El multiarado puede ser empleado en diferentes condiciones topográficas y en todo tipo de suelos, excepto en suelos pedregosos, con alto grado de compactación y amplios rangos de humedad. Se puede utilizar en cualquier cultivo, reduce la erosión, pues al no voltear la capa del suelo deja los rastrojos sobre la superficie, reduce la propagación de malas hierbas, por lo que disminuye el uso de herbicidas, favorece el desarrollo de las raíces del cultivo, ahorra agua porque retiene la humedad en el suelo, conserva la materia orgánica y por tanto ahorra lo que son los fertilizantes. Combate la compactación facilitando la infiltración y el drenaje. Deja el terreno nivelado, poroso y mullido. Con un solo equipo se pueden hacer varias labores. Reduce la cantidad de pases, disminuye los gastos generales de explotación, especialmente combustibles, piezas, salarios, entre otros. Ventajas de la tracción animal para el pequeño agricultor. El buey no sustituye el tractor. La tracción motorizada y la tracción animal deberán usarse de forma complementaria en dependencia de la potencia requerida por las labores que se van a realizar. La disponibilidad de combustible, la tradición, las condiciones del relieve, la extensión de las áreas, entre otras. En las fincas de pequeñas dimensiones el empleo de animales de trabajo es predominante. Los elementos que forman los multiarados, tenemos el chasis o bastidor.
Este consiste en en una estructura metálica que soporta los elementos y órganos de trabajo. Tenemos el sistema de enganche, que es el mecanismo o pieza que acopla al multiarado a la frente energética, yunta o tractor para su tracción. Tenemos las ruedas. Los multiarados para tractor tienen dos ruedas para mantener su posición y estabilidad sobre el terreno. Dentro de los órganos de trabajo están constituidos por brazos o patas que sostienen a los aditamentos de corte, cincel, saetas y aletas. Aporcadoras. Las saetas son los organismos de corte horizontal, se colocan en forma de V y vienen en diferentes tamaños en dependencia de la labor a realizar. Los órganos de trabajo pueden colocarse en diferentes separaciones entre sí en dependencia del marco de siembra del cultivo. Por último tenemos la reflexión. La labranza produce modificaciones generalmente desfavorables desde el punto de vista de la conservación de algunas propiedades de los suelos, degradación integral del recurso suelo, propiedades físicas, químicas y biológicas, incremento de erosión hídrica y eólica de las superficies agrícolas y paulatina pérdida de productividad de los suelos. Con la incorporación de la maquinaria adecuada se pretende afrontar el creciente costo y escasez de mano de obra con velocidad y eficiencia de trabajo en las labores de cultivo, que mejoren en la productividad. Pero se debe contemplar una actitud conservacionista de los recursos naturales, trabajando por sistemas de producción y aprovechando la evolución de los sistemas de labranza, teniendo a realizar las labores con criterios conservacionistas. Gracias por su atención.